Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos, seguimos en este problema con el coronavirus, el COVID-19, que nos tiene un poco en casa. No estamos pudiendo tener las actividades en la iglesia y por ese motivo es que estamos generando estos espacios. Yo acá estoy en una parte de la habitación y quería compartirles, aprovechando todo este tiempo que podemos tener a través de las redes, poder compartirles un poco esta idea que fue surgiendo de presentar el Evangelio de una forma sencilla, de una forma clara, principalmente para aquellos hermanos que lo estuvieron pidiendo. Y la idea es poder presentar el Evangelio en cuatro. Las cosas más importantes del Evangelio, presentarlas de acuerdo a como la Biblia lo presenta, como Jesucristo el Salvador, que es lo que ya vimos en un video anterior, cómo puedo ser salvo. Si quieren lo pueden buscar también en YouTube, en el canal. También queremos presentar a Jesús, que es el que libera, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Y también el tercer aspecto de la obra de Cristo, que es Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y número 4, Jesucristo viene pronto. Entonces, la idea, esto se lo suele conocer como el Evangelio cuádruple o el Evangelio completo. Y de alguna forma es como un ABC para aquellos que quieren empezar a comprender un poco más cuál es la base doctrinal que tiene el cristianismo. Entonces ya dimos que Jesucristo salva. Hoy la idea es poder presentarles que Jesucristo libera. Cuando hablamos de Jesucristo libera, es un término muy amplio, es un término así muy general, donde necesitamos poder entender que Jesús hizo muchas cosas por nosotros. Y en esas cosas que el Señor hizo por nosotros, obviamente cuenta la liberación. Pero ¿liberarnos de qué? Cuando hablamos de la salvación dijimos salvarnos de qué. Bueno, en esta oportunidad lo que quiero hablarles es liberarnos de qué. Porque uno siempre cuando en el término de iglesia habla de liberación, estamos siempre refiriéndonos a liberación de demonios, pero en este caso no quiero hablar de la liberación de demonios, sino que cuando hablamos de liberación es un término bastante amplio y muy completo. Puede ser liberarnos de una enfermedad, porque una persona que está enferma necesita ser libre de su enfermedad, y Jesucristo vino también para poder liberar a las personas de sus enfermedades. También puede ser de un problema económico. Cuando una persona llega quebrado, en deudas, con la tarjeta, con un montón de irregularidades en lo financiero, de pronto empieza a experimentar el orden que trae Dios y recibe liberación en esa área de su vida, que es en este caso la economía. También puede ser una liberación en el área de las emociones. Y en las emociones hay personas que están depresivas, con problemas de ataque de pánico, personas donde de pronto están en una situación de angustia, de dolor, de duelo. En esta situación de, por ejemplo, estamos viviendo lo del coronavirus, hay personas que están pensando en suicidarse, de hecho ya hay gente que se ha quitado la vida, personas que entran en una profunda depresión, y un montón de problemas que como puede ser la ira, el enojo, pleitos y un montón de situaciones que tienen que ver con nuestros problemas emocionales. Entonces cuando el Evangelio entra en esa área de la vida y también trae orden y Dios a través de su paz comienza a inundar nuestro ser, la persona también puede ser libre de su vida emocional, de ese problema emocional. No la vida emocional, porque todos tenemos una vida emocional y Dios lo hizo así, pero hay problemas en las emociones que a veces nos traen mucho dolor. Entonces así puede haber muchas facetas de nuestra vida en la que realmente Jesucristo nos quiere hacer libres y bueno, de eso queremos hablar. Obviamente no podemos en este ratito ahondar en cada uno de estos aspectos porque nos llevaría un montón de tiempo, pero sí quiero hacer como como un estado, ¿no? de la situación, de la cuestión, así de lo que es la liberación, que de pronto te pueda dar una idea clara de que el Evangelio es muy poderoso, el Evangelio de Jesucristo realmente causa cambios y realmente trae liberación en el área de tu vida que vos lo estés necesitando.
Entonces, bueno, para empezar vamos a hacer énfasis en dos áreas de liberación. La primera, quiero hablar acerca de la liberación de demonios, que también en esa área Jesucristo obviamente libera. No solamente liberó antes, sino que también libera hoy en día de estos problemas espirituales. Y también en el área física. Quiero hablar también rápidamente las promesas que hay para o sea, Jesús puede sanarnos en forma física de enfermedades, tanto físicas como espirituales. Entonces, en primer lugar, yo quiero destacar que lo primero que tenemos que tener en cuenta al leer y al entender la Biblia acerca de este tema de la liberación de Jesucristo a la persona, es que el área fundamental donde el Señor empieza a hacer su trabajo es en el área de nuestro espíritu. Volvemos a recordarles a ustedes, ya creo que en el video anterior acerca de la salvación yo lo había mencionado, que Jesucristo quiere liberarnos en espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo que salvar. Cuando hablamos de liberación, quizás el área por donde debería comenzar todo, y es fundamental tener un espíritu, es en el área de mi espíritu, el área de tu espíritu. Un espíritu sano, un espíritu libre es fundamental, porque el espíritu tiene que gobernar las emociones del alma. El alma es la parte de nuestra vida que se puede ir para todos lados, se dispara. Creo que anteriormente ya en otro video lo había dicho también. O sea, el alma tiende a tener como ciclos, que de pronto estoy bien, estoy mal, me siento feliz, estoy triste. Entonces, en el alma principalmente suele interpretarse que están las emociones de la persona. Entonces, cuando alguien tiene un problema en el alma, básicamente es en sus emociones, en sus reacciones. Sin embargo, la parte espiritual de la persona es la parte más firme, es la parte rectora, digamos, el espíritu es el que tiene que tener control sobre las irregularidades que podría llegar a presentar el alma. Entonces, el espíritu sano está en capacidad para poder ejercer dominio o autoridad o gobierno sobre las emociones del alma. Y todo este control que se genera en nuestro interior, a su vez va a reflejarse en nuestro exterior. Va a haber un beneficio en lo físico, la gente va a notar un cambio exterior, producto de una transformación que quizás no se ve con nuestros ojos humanos, nuestros ojos naturales, pero es una transformación que ocurrió en nuestro interior primero. Entonces tenemos que lograr entender que más grave que un problema físico puede ser el problema emocional o el problema que está dentro de la persona. De hecho hay un pasaje ahí en Proverbios capítulo 18, verso 14, que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes se den una idea de algunas pautas o pistas que te va dando la Biblia en este caso, en este tema tan importante. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? O sea que cuando la parte espiritual de la persona está bien, aún un problema físico, un dolor, una situación, un periodo de tiempo de prueba, de lucha en lo físico, una enfermedad, por ejemplo, como dice acá, cuando adentro estamos bien, cuando estamos libres, un espíritu libre, cuando mi espíritu controla las emociones de mi alma, aún las cuestiones físicas son llevaderas. Pero cuando yo puedo estar muy bien físicamente, vamos a verlo desde el punto de vista, digamos, a la inversa, al revés. Cuando yo estoy muy bien físicamente, por ejemplo, y de pronto estoy en una situación donde mi parte espiritual, mi ser interior, espíritu o alma están mal, entonces allí se da una angustia, una tristeza, porque tengo un problema espiritual en mi interior que es mucho más difícil de sobrellevar o de sobreponerse que lo físico. Por eso hay personas que están muy bien físicamente, hay personas que
tienen familia, hay personas que están bien en lo económico, pero están tristes, están abatidos, hay depresión, hay un desánimo, no hay motivos para vivir y esas personas empiezan a estar muy mal hasta llegar a situaciones muy tristes, ¿no? Esto es muy claro, lo vuelvo a leer para que quede claro en Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Evidentemente, la liberación no es solo externa, sino que la verdadera liberación que trae Jesucristo a nuestra vida comienza de adentro, en todo caso, hacia afuera. Bueno, de hecho esto yo creo que también está muy bueno y es importantísimo saber cuál es nuestro peor enemigo. Si es el cuerpo, si es el alma o nuestro problema radica en el espíritu. Evidentemente Jesús viene a sanar y ocuparse de estas tres áreas que pueden estar afectadas en nuestra vida. Pero la que más afectada, y la Biblia nos da la pauta de que suele ser la más problemática, es el alma. ¿Por qué? Porque en el alma es principalmente con la que la persona peca. Por eso dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso es una declaración muy fuerte porque evidentemente justamente en esas emociones, en esas idas y vueltas del alma, en ese ímpetu que a veces suele tener, en ese descontrol, si es que el espíritu no la sostiene en ese momento, la persona puede cometer locuras, irregularidades, imprudencias. Ahí viene el Dios libre y guarde los homicidios, ahí vienen un montón de situaciones tremendas que las personas se ven obligadas a veces a hacer, pero ¿por qué? Por situaciones emocionales muy fuertes que no logran controlar. ¿Por qué? Porque el espíritu es como que está débil, el espíritu no está nutrido de esa persona. Cuando vemos una persona que se controla, cuando vemos una persona que tiene control sobre situaciones muy difíciles, entonces decimos esa persona es espiritual. Cuando vemos personas que oran, personas que meditan en la palabra de Dios, uno dice qué espiritual que es. ¿Por qué? Porque justamente está fortaleciendo su espíritu y su espíritu puede gobernar o controlar o sobrellevar los arranques del alma, por decirlo así, para que se entienda. Entonces es muy importante poder tener en cuenta todos estos puntos cuando hablamos de liberación. Por eso en la liberación es muy importante primero comenzar escuchando a la persona, poder tener en cuenta cómo es su vida, cuáles son sus reacciones, escuchar, saber escuchar y saber que la palabra de Dios tiene respuesta para todas estas situaciones que se pueden dar en la vida de cualquier persona. Básicamente con respecto al tema de la liberación, necesitamos ver que existen los demonios. O sea, más allá de los problemas de liberación personales que una persona pueda tener o necesitar, a veces yo necesito ser libre de mí mismo, por decirlo así. Vos necesitas ser libre de vos mismo, en primer lugar. Pero más allá de nosotros, como seres espirituales que somos, existen otros seres espirituales. Hay personas que no lo creen, pero sabemos que esto es así. Al menos yo por experiencia personal estoy hablándote de esto porque creí, pero por ver. O sea, no solamente esto para nosotros es una teoría, sino que nosotros ministramos liberación en la iglesia. Yo he visto ya de joven en muchos casos de liberación, de gente que manifiesta tener espíritus demoníacos. Y hemos ministrado y hemos tenido que acompañar y hemos visto procesos de este tipo y también hemos visto y nos ha hecho creer muchísimo ver cómo el nombre de Jesús y cómo la palabra de Dios se cumple, cómo el nombre de Jesús tiene poder y Jesús es la máxima autoridad espiritual. Pero así como existe Dios, existe Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, también existen los demonios. Y de eso quiero hablarles a continuación. Primero, cuando una persona viene con algún problema, lo peor que uno puede llegar a decirle sin saber, ¿no? Vos estás endemoniado, porque eso la persona se pone muy mal
y puede llevarlo a una situación de mucha angustia y mucha confusión y tristeza, de pánico. Entonces primero hay que analizar y ver si es un problema de opresión que esa persona tiene. ¿Qué es opresión? Opresión es que de pronto esa persona está siendo como atormentado, está siendo básicamente como si fuese un vaso de plástico que uno comienza a apretar. Bueno, es como esa sensación, esos espíritus. Hay gente que le llama espíritu, hay gente que le llama demonios, hay gente que le llama entidad. Pueden tener muchos nombres. La Biblia le llama espíritus inmundos o ángeles caídos que están en la tierra. Jesucristo hizo liberaciones, los discípulos hicieron liberaciones. Aún en el Antiguo Testamento encontramos presencia demoníaca, ya desde que el hombre está en la tierra. Con Adán y Eva, ahí apareció Satanás. Después encontramos que el rey Saúl era atormentado por demonios. Entonces encontramos un registro muy abundante en la palabra de Dios que nos viene hablando acerca de los demonios o espíritus inmundos. En primer lugar, cuando hablamos de liberación tenemos que ver de qué se trata, qué es lo que tenemos delante. En primer lugar, si es un problema de opresión. Opresión significa que la persona no es que está poseída, ¿sí? O sea que no es que los demonios están dentro de la persona, sino que están generando una presión desde afuera. Eso es un problema opresivo y muchas personas, la mayoría de nosotros, hemos tenido experiencias, ya sea que te hayas dado cuenta o no, con opresión demoníaca. Hoy en día, con lo que estamos viviendo con el coronavirus, tenemos opresión desde el punto de vista social, por las malas noticias, por lo que dicen los informativos, por la gente que se ha muerto, porque los cuerpos no hay lugar a veces en las morgues. Bueno, eso genera opresión en la persona. Es una presión de afuera que viene a nosotros y nos genera angustia y dolor. Pero también está la opresión demoníaca, es pensamientos que no son tuyos, que de pronto llegan a tu mente, como diciendo, no vale la pena vivir, ¿por qué no te matás, por ejemplo? O no servís para nada. Y no son pensamientos que son tuyos, porque vos normalmente no sos así ni pensás así, pero de pronto, tac, aparece ese pensamiento, es como un dardo que te tira ese enemigo de tu alma, de tu vida espiritual, y aparece ese pensamiento ahí. Eso puede ser opresión, no es que la persona esté endemoniada como diciendo está poseída, sino que es algo que lo presiona de afuera. Estar continuamente pensando que te va a dar una enfermedad y te vas a morir, estar continuamente pensando en que vas a perder el trabajo, estás quizás pensando todo el tiempo en que tu matrimonio va a fracasar, entonces vas entrando en una situación cada vez peor. Hay gente que siente ruidos en la casa, gente que siente que la ahorcan, situaciones horribles que algunos ni se imaginan, pero que ocurren y pasan y son reales, donde de pronto hay una manifestación espiritual muy fuerte alrededor de algunas personas, de algunos hogares, de determinadas personas que han estado quizá en prácticas ocultistas o en determinadas situaciones. Entonces ahí esa opresión se hace muy fuerte. Bueno, de esa opresión Jesucristo te puede hacer libre. Hay casos de posesión, ahí ya es más grave porque la posesión es cuando ese espíritu inmundo entra en la persona. Ya está dentro del cuerpo de la persona y empieza a ocupar nuestro interior. Y nuestro interior puede llegar a tener mucha capacidad para lo bueno y puede llegar a tener mucha capacidad para lo malo también. Dios nos hizo con una gran capacidad. Entonces allí es donde tenemos que analizar si es una situación de opresión, hay que ministrarla de una determinada manera. Si es una situación de posesión, se puede ministrar de otra manera. Y está un tercer caso donde la persona puede estar ya enajenada. Entonces dijimos oprimido, poseído y enajenado. Son tres clasificaciones, podríamos decir, tres formas de analizar cuál es el grado de gravedad que puede presentar una persona. Ya el enajenado es que está de tal forma ya poseído que ya la persona no tiene ni casi control de su espíritu, ni su alma, ni su cuerpo. O sea, no reacciona a la persona, sino que
la persona ya está tomada completamente su mente y también su cuerpo por espíritus inmundos. En ese caso hay que ministrar ya de otra manera. No vamos a hablar ahora de qué forma se ministra cada uno de estos casos, porque si no, no terminamos más. Pero sí quiero decirte que la clave fundamental para estar ministrando tiene que ver con que la persona pueda, en primer lugar, arrepentirse de sus pecados, poder estar informado primero de cuál es la voluntad de Dios, pueda arrepentirse de su pecado, pueda recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, que la persona pueda hablar y empezar a cortar, renunciando en forma verbal, si es posible, a prácticas, o puede ser pecaminosas, puede ser de ocultismo, puede ser de muchas cosas que la persona haya abierto, como decimos, puertas, ¿no? Para que esos espíritus se sientan con el derecho. Ellos sienten como un derecho legal sobre la persona para venir a molestarla de alguna manera. Entonces, identificando qué es lo que atrajo esos espíritus a esa persona, la misma persona, es importantísimo que pueda renunciar a eso y que pueda abrirle y darle derecho y autoridad a Jesucristo para que la pueda hacer libre. ¿Cómo se ministran estos casos? Vos mismo también podés hasta un punto autoministrarte, podemos decir así. Uno puede orar, recibir a Jesucristo en el corazón, uno puede pedirle ayuda al Señor y poder renunciar a esto y decirle: yo me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haber abierto esta puerta, haber practicado, haber invocado o haber accedido a esta religión, o haber hecho este trabajo, o que me hicieron esto o aquello, donde una persona quizás accedió a prácticas que llamamos ocultistas, o sea, cosas que no están en la palabra de Dios, que no son parte para los hijos de Dios. De pronto la persona accedió, bueno, el diablo lo toma como que esa persona le dijo que sí a él, como que esa persona sin querer, quizás sin saber, se metió en algún lugar, se dejó imponer las manos, se dejó medir, se fue a curar algo a un brujo, un curandero, un hechicero, y ahí es donde los demonios interpretan que tienen derecho legal sobre la persona, como que la persona se entregó. Y ahí es donde es importantísimo poder renunciar a prácticas de pecado, a prácticas de ocultismo, que suele ser algo hoy en día súper común y algo que la gente a veces sin saberlo continuamente hace. Cuando una persona renuncia, recibe a Cristo en su corazón, el que ministra o la misma persona puede como autoministrarse hasta determinado momento, ordenando a esos espíritus que salgan de su vida en el nombre de Jesús. Jesús echaba fuera demonios. Jesús, no solamente él, sino que luego Jesús, nos enseña la Biblia, le dio esa autoridad a sus discípulos. Hay un pasaje muy lindo que está ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 17, que dice así: cuando Jesús envía a 70 de sus discípulos, porque Jesús tuvo 12 que eran los más íntimos, luego tuvo 70, entonces fue ampliando el grupo. Un grupo ya bastante grande, que eran estos 70, dice: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos volvían con gozo porque ellos también hacían liberación. Y en esa liberación los demonios se sujetaban, porque el secreto de la liberación no tiene autoridad en el nombre de Jesús. Vos también podés decir: en el nombre de Jesús yo reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo que quiera venir sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Y tenés que resistir esa presencia, ese espíritu inmundo, hasta que se vaya. Dice en otro pasaje de la Biblia: resistid al diablo y él huirá de tu vida. Así que la liberación es parte fundamental del ser cristiano, es parte de nuestro guerrear cotidiano. La liberación es algo en lo cual no podemos bajar la guardia y no tenemos que estar como obsesionados: en cualquier momento me voy a endemoniar. No, el cristiano sabe dónde está parado, pero no tenemos que ignorar que de pronto hay situaciones donde el enemigo, Satanás, quiere venir a meterse, y tenemos que lograr detectarlo y darnos cuenta que eso no es de Dios y saberlo echar fuera en el nombre de Jesús.
Si estás pasando una situación difícil, vos, como dijimos, te podés autoministrar. Pero si no ves que no da resultado, no pierdas más tiempo y anda a la iglesia, y va a haber hermanos, una iglesia donde hagan liberación, te van a saber ministrar, te van a saber escuchar, te van a saber acompañar. Así que eso para una persona que quizás no está yendo a la iglesia. Para los hermanos que somos de la iglesia ya saben que tenemos ministerio de liberación y que estamos para eso. Así que, y más en este tiempo donde no está la iglesia, es muy importante esta charla para que vos sepas que tenés toda la autoridad para ministrarte. Tu casa, tu familia, tu vida, vos sos la persona en la cual vos vas a tener que dar cuentas al Señor. Entonces el Señor está dispuesto a respaldarte. Como siempre decimos, en tu casa el que tenés la autoridad sos vos. Yo puedo ser pastor, pero en tu casa vos tenés más autoridad que yo como pastor. Yo soy responsable de la iglesia, responsable de la familia, puedo ser responsable de mis hijos, de mi matrimonio, pero tu familia, tu hogar, Dios no me lo dio a mí, te lo dio a vos. Entonces vos tenés que ejercer la autoridad en el nombre de Jesús que Dios te pide que hagas. Ya queda poquito tiempo. Quiero hablar ya 5 minutos de lo que es la sanidad. La sanidad también es súper importante y muy necesaria. La sanidad física. La sanidad física es también una promesa y algo que Dios nos asegura que Él piensa respaldar también a favor de nuestras vidas. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, ese famoso pasaje que dice que por las llagas de Cristo, que Él tuvo en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros somos sanados. Jesús también en la cruz no solamente compró salvación, sino que Jesús también compró salud, compró sanidad para nosotros. Y en esa sanidad y en esa salud divina, que es por medio de las llagas de Jesús. ¿Qué son las llagas? Son las heridas que Él sufrió en su cuerpo para que nosotros pudiésemos también ser sanos. Hay una promesa de sanidad muy fuerte en la palabra de Dios, pero está muy profundamente ligada, yo quiero que esto le prestes atención, como una señal para que la gente crea en el Evangelio. Jesús no quiere ser ningún curandero, Jesús no es un curandero, ni quiso serlo ni lo es. Y la iglesia evangélica tampoco cumple el rol de curanderismo, no, sino que a veces cuando se predica el Evangelio o en la iglesia, se ven milagros de sanidad, porque principalmente a través del milagro de la sanidad es como una señal para que la gente crea que Jesucristo es el Señor y Él realmente ganó salvación también para nuestras vidas. O sea que la sanidad no está solo porque Él le interese sanarnos, que de hecho le interesa, pero principalmente el objetivo es que aumente nuestra fe para que también podamos ver que Él es nuestro Salvador también. Hay gente que muy sana se va a ir al infierno. Y hay gente que a través de un problema, una lucha física, eso lo acercó al Señor Jesús, se ha orado por esa persona, se ha sanado y su fe ha aumentado y no se quiere separar más de Jesús. Entonces es muy importante poder entender en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20, Jesús dijo que teníamos que ir hasta el último de la tierra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y una serie de cosas más. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es una señal. Así que repetí conmigo, es una señal. No es el fin último, principal de Dios, sino que es una señal que respalda y sigue a la predicación del Evangelio para que la gente crea. Bueno, ni hablar de que si uno lee el Nuevo Testamento, uno puede ver un montón de milagros y señales y prodigios y cosas impresionantes que hasta hoy en día, aunque la gente quizás no sepa, siguen ocurriendo en las iglesias. En nuestra iglesia, yo ya les digo, he creído principalmente por ver cosas increíbles de parte del Señor. Ahora, con respecto a la sanidad, ¿qué pasa ahora en este contexto donde de pronto estamos con el virus? Hay gente antes de este problema de infección del virus, también había gente que se enfermaba.
¿Qué pasa con los que no se sanan? Cuando una persona ora, cuando la iglesia está orando, cuando estamos en una situación, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, es una promesa la sanidad, pero a veces nos encontramos con que en la Biblia no todas las personas, absolutamente todas las personas se sanaban, y es la verdad y lo tenemos que decir. ¿Por qué ocurre esto que algunos se sanan y otros no? La verdad yo no lo sé y la Biblia tampoco le da una explicación cabal. Lo que sí sabemos es que nosotros no podemos forzar a Dios a obligarlo a que sane a una persona. Tenemos la promesa, pero tenemos una promesa en términos generales, porque de pronto hay situaciones particulares que nos describe la Biblia, y de pronto Dios nos sanaba. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, cuando 3 veces oró por su sanidad, porque evidentemente tenía un problema físico, y Pablo no recibió una respuesta favorable del Señor, sino que está allí muy claro en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, yo acá lo anoté para no olvidarme, donde el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Pablo había orado por su sanidad y no se sanó. En otro pasaje encontramos que Pablo le da como una receta casera a Timoteo a causa de sus continuas enfermedades y su problema se ve que era de salud. Pablo, que a su vez resucitaba muertos, sanaba enfermos, los apóstoles hacían tremendos milagros, como el mismo Pablo lo hacía también. Sin embargo, en algunos momentos era tremenda el poder para sanar y en otros momentos se veían ellos mismos afectados en lo físico y limitados y no siempre estaba este tema de estar siempre sano todo el tiempo. Entonces, evidentemente tenemos que lograr tener, cuando hablamos de la sanidad, un equilibrio de saber que es una promesa y que está a nuestro alcance, pero siempre pasa por la voluntad de Dios, porque hay personas que se sanan y a veces en otro momento hay personas que demoran más la sanidad, quizás Dios te sane, pero demore más el proceso, o quizás haya personas que de pronto les toca partir y no se sanan. ¿Por qué ocurre esto? Solo Dios lo sabe. La promesa de sanidad, la promesa está, y de hecho hay cantidad de personas, miles y miles, cantidad de testimonios de sanidades impresionantes que Dios ha hecho. Yo de hecho he visto muchas y me he quedado sorprendido. Sin embargo, hay que reconocer que quizás no todas las personas se sanan. En la Biblia, en algunos casos, Jesús dice textualmente, sanaba a todos los que estaban en el lugar, como que no quedaba ni un solo enfermo. Pero por ejemplo cuando encontramos que Jesús estaba ahí en el estanque donde estaban todos los enfermos, que era como una especie de hospital en ese momento, que todos estaban ahí esperando, gente desahuciada ya, que esperaba que el agua ese se mueva dentro del tanque, porque ahí ellos bajaban y la costumbre o lo que dice la Biblia, que un ángel bajaba de tanto en tanto y removía el agua y el primero que llegaba era sanado. Jesús se acerca a ese hospital, llamémosle así, del lugar, toda esa gente que estaba allí con enfermedades y problemas esperando ese milagro, y de pronto registra la Biblia que sanó a uno, al que parecía peor de todos, que no se podía meter a ese lugar. Cuando en otros pasajes dice que Dios sanaba a todos, de pronto en ese momento sanó a uno. Es como que no hay una ley matemática para esto. Y eso es muy importante y siempre Dios termina Él dando su última palabra. Así que a través de nuestra oración no podemos obligar a Dios a que haga determinadas cosas, porque el pensamiento de Dios supera nuestro pensamiento. Así que la sanidad es una realidad, pero también encontramos que hay personas que de pronto no se han sanado. Lo correcto es entender que con respecto a la liberación sí es algo más evidente, es algo que también hay mucha gente que se ha liberado. Y de pronto con respecto a la liberación, hay gente que después de haber estado libre, hemos visto que vuelve a su vieja vida. Si fueron libres de demonios, maravilloso lo que Dios hizo en su vida, pero después de un tiempo vuelven nuevamente atrás.
y el estado en el que vuelven a veces suele ser peor que como estaban antes. Y en eso también se cumple la palabra, que cuando la persona no cuida la liberación y vuelve atrás, niega la obra de Cristo en su vida, el postrer estado pasa a ser peor que el primero, así lo dice. Yo creo que también a veces en la sanidad, a veces hay situaciones donde hay un proceso que Dios quiere ganar primeramente dentro de la persona. Cuando a veces la persona, su urgencia pasa por lo externo y Dios a veces está queriendo trabajar cosas que no se ven, pero están dentro. Así que para todo esto es fundamental tener plena confianza en el Señor y saber que la voluntad de Él es lo mejor para nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, y con esto termino, nos habla de que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a tu hogar y llega, empieza a gobernar todas diferentes áreas de tu vida y empieza a haber libertad en lo económico, libertad en lo emocional, libertad en lo físico, libertad en lo espiritual, libertad en un montón de cosas que se empiezan a ver reflejadas en la vida de una persona. En este tiempo más que nunca necesitamos más que nunca disfrutar y gozarnos de esa paz y de esa libertad que trae el Espíritu Santo a la vida de un cristiano. Los cristianos siempre han pasado tribulaciones, los cristianos siempre han sido perseguidos, los cristianos siempre han sido atacados de diferentes formas. Pero el gozo, la paz y la libertad que trae, primeramente dentro nuestro y luego también se manifiesta en lo exterior, lo que trae Cristo a la vida de cada cristiano es incomparable. Así que te bendigo, espero que esta charla que hemos tenido con respecto a que Jesucristo libera, lo tomes como dice la Biblia, y empieces a exponer cada área de tu vida a la luz de la palabra del Señor. Así que te bendigo, voy a apagar la cámara y sigo haciendo algunas cosas.